Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por haber acudido. Como tenemos la sala previamente ventilada, la distancia de seguridad y las mascarillas y cumpliendo todas las normas, le he dicho al ponente que nos dé la conferencia sin mascarilla porque la distancia es muy grande. Bien, hoy realmente creo que personalmente tengo los astros alineados y me sonríe la suerte. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hoy se cumple un deseo mío de hace muchos años, que era que viniera Agustín Sánchez La Vega al colegio. Agustín es un gran enamorado de la cosmología, especialista en la astronomía y astrofísica, con un bagaje académico absolutamente reconocido a nivel nacional e internacional. Solamente parte de su extenso currículum, porque no nos cabía todo, lo hemos colgado en la página web del colegio. Y bueno, pues sin más, le doy paso a Agustín para que nos deleite con su conferencia. Cuando quiera. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Jesús. Es para mí un placer estar con todos vosotros aquí para hablar del espacio y para hablar sobre todo de esto, de Marte, ¿no? De la exploración de Marte, de lo que sabemos de Marte y por qué exploramos Marte y los planetas, ¿no? Bueno, quizás lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en nuestro entorno, en la familia de los planetas del Sistema Solar, ¿no? Aquí podéis ver una foto, una imagen de familia que está a escala de tamaños, que no de distancias, en donde podéis ver todos los planetas que hoy en día la Unión Astronómica Internacional tiene reconocidos. Desde la izquierda, donde podéis ver el Sol, el disco del Sol, ya veis qué grande es el Sol si comparáis con los demás, pues tenéis a Mercurio, a Venus, la Tierra, que es este planeta azul que veis aquí, Marte, objetivo de nuestra charla, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y luego aquí arriba pues he puesto, por su tamaño, algunos de los satélites más grandes de los planetas gigantes, sobre todo de Júpiter y de Saturno, y lo que se llaman planetas enanos, entre los cuales se encuentra Plutón, que ya ha dejado de ser un planeta para la Unión Astronómica Internacional como tal. Es un planeta enano, pequeño. Hablar de distancias en astronomía y de cifras pues suele ser un poco aburrido. Entonces, una cosa que solemos hacer los astrónomos es dar las distancias relativas entre los astros. Por ejemplo, si decimos que la distancia de la Tierra al Sol es 1, en realidad la distancia es lo que pone aquí abajo, 150 millones de kilómetros. Quiere esto decir, para que nos hagamos una idea de las distancias tan enormes que hay en astronomía, que la luz tarda en viajar desde el Sol hasta nosotros 8 minutos. O sea, que cuando vemos salir el Sol por el horizonte, ese Sol que vemos ya es 8 minutos más viejo, debido a que la luz, los rayos del Sol han tardado en llegar hasta la Tierra esos 8 minutos, a pesar de que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. De aquí a la Luna, un segundo. Encendemos aquí un láser, apuntamos a la Luna y en un segundo está la luz de nuestro láser en la Luna, pero el Sol está a 8 minutos. Bueno, pues si nos fijamos en esta escala, pues Mercurio está 0,4 veces la distancia de la Tierra al Sol, Venus 0,7, la Tierra 1, 1,5 Marte, 5 veces la distancia Júpiter al Sol de la Tierra y así sucesivamente hasta llegar a 30 veces la distancia de la Tierra al Sol a la que se encuentra Neptuno. El planeta más alejado hasta hace no muchos años era Plutón. Pero ya he dicho que Plutón lo han trasladado a como si fuera un planeta pequeño, ¿no? Porque hay satélites que son de su mismo tamaño. Pero para que nos hagamos una idea de la distancia dentro del Sistema Solar, pues Plutón se encuentra a unos 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Hemos dicho 150 millones de kilómetros la Tierra del Sol, 6.000 millones de kilómetros Plutón del Sol. Bueno, y aquí podéis ver en escala de tamaños pues que hay planetas pequeños, la Tierra, Venus, Marte, todo este grupo, se llaman planetas terrestres, y después están los planetas gigantes. Júpiter, por ejemplo, tiene un radio de 70.000 kilómetros, o sea, es aproximadamente unas 10 veces el tamaño de la Tierra. Bueno,
Y lo mismo pasa con los demás planetas que están en las afueras. Esta dicotomía de tamaños entre los pequeñajos, como los terrestres, y los gigantes, como los que veis aquí, pues se debe al hecho de que mientras que los terrestres son bolas de rocas y metales, de hecho hay una superficie, podemos pisar el suelo, en Júpiter y en Saturno, en Urano y en Neptuno, son bolas de gas. Si quisiéramos buscar un terreno que pisar, tendríamos que meternos en el centro del planeta, y eso es inalcanzable, porque la atmósfera, la envoltura de gases, ejerce una presión enorme y es imposible llegar allí. Además, la estructura interna es muy compleja. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, Saturno, muy conocido por los anillos, pues tiene una densidad, o sea, la masa dividida entre el volumen, de tan solo 0,7 gramos por centímetro cúbico. La del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Quiere decir que si yo tuviera aquí un Saturno pequeño, y le diera una patada y lo tiraría a un hipotético océano planetario, flotaría, porque es más liviano que él, es como un corcho. O sea, que son planetas extremadamente ligeros. Sin embargo, los terrestres, como podéis ver aquí, pues ya tienen densidades de 3,5, 5 gramos por centímetro cúbico. O sea, hay una superficie en la que posarse. Nadie se puede posar ni en Júpiter, ni en Saturno, ni en Urano, ni Neptuno. Con todo, son planetas que no voy a hablar de ellos aquí hoy, pero que nos interesan mucho porque su meteorología es muy rica y de ella aprendemos mucho para nuestra propia meteorología en la Tierra. Marte es un planeta pequeño, es un planeta frío. Os voy a dar algunos datos para la estadística. Aquí lo tenéis en comparación, a la izquierda, con la Tierra. Aquí tenéis una imagen tomada con el telescopio espacial. Tiene un radio que es más o menos la mitad de la Tierra. El día dura más o menos como el terrestre, 24,5 horas, es lo que tarda en dar una vuelta alrededor de su eje. Da una vuelta alrededor del Sol en 687 días, o sea que el año de Marte dura más o menos el doble del año que de la Tierra, y su eje de rotación está inclinado 24 grados, igual que la Tierra. Y esto es muy importante, porque junto con la órbita que tiene, que es un poco elíptica, pues hace que este planeta tenga estaciones. Es decir, que cuando da su vuelta alrededor del Sol, tiene en el hemisferio norte sus veranos, sus inviernos, sus primaveras. O sea, es muy parecido en ese sentido a la Tierra. Quedaros con esta imagen en la cual podéis ver aquí unos casquetes polares enormes, porque luego hablaré un poquitín de ellos. Bueno, Marte tiene una topografía abrupta. Podéis ver aquí una imagen sin nubes para que podamos ver la orografía, los volcanes extintos, como estos que veis aquí, estos son volcanes extintos, y en este mapa de Marte, esto sería la latitud, o sea, del norte al sur y del este al oeste, ¿no? Bueno, pues podéis ver que hay como dos partes. El norte, que esto que veis aquí en azul, que es muy llano, es extremadamente llano. Y adelanto un poco ya, se piensa que esa zona de Marte, en un pasado remoto, estuvo cubierta de agua. Y de ahí el interés de la astrobiología por Marte. Mientras que la parte sur, que podéis ver aquí, es una parte abrupta. Cráteres, montañas, depresiones como esta zona azul que veis aquí, es una hondonada con 2 kilómetros de profundidad, un inmenso valle aquí dentro, que tiene más o menos aproximadamente esto viene a ser unos 10.000 kilómetros más o menos. Vamos a ver un poco en detalle. Este es un volcán marciano, es el más grande, el Monte Olimpo. El Monte Olimpo tiene en su base 500 kilómetros, como de aquí a Madrid, aproximadamente. Pero tiene una altura de 25 kilómetros, es 2 veces el Everest. Y tiene ya veis aquí la caldera, hoy en día está extinto. Pero este volcán, y estos otros, que se conoce como región de Tarsis, estuvieron activos en un pasado remoto, hace 4.000 millones de años. Os recuerdo que el sistema solar tiene una edad de 4.650 millones de años. Bueno, pues hace 4.000 millones de años, cuando la Tierra todavía estaba sin vida, los volcanes de Marte estaban activos. Y este volcán en concreto, cuando erupcionaba y expulsaba la lava, se cree que, debido a la baja gravedad de Marte, lo lanzaba al espacio, como si fuera un cohete. Y las piedras que lanzaba este volcán, pues hoy en día están pululando el sistema solar. Y algunas piedras de no se sabe exactamente si de este volcán, pero algunas piedras de Marte están en la Tierra y luego voy a mostrar alguna. Y aquí tenéis una imagen del Valle Marineris, que es como se conoce a esta enorme grieta que veis aquí, que también la podéis ver aquí, y que, bueno, pues tiene una profundidad de 11 kilómetros. Esto no tiene nada que ver con el Cañón del Colorado. Si habéis visitado el Cañón del Colorado, que es algo espectacular, esto estamos hablando de algo muchísimo mayor.
Y bueno, pues como veis, pues tiene una orografía bastante compleja, ¿no? Y esto sería un paisaje marciano típico, enviado por una de nuestras naves, ¿no? Aquí podéis ver un mundo desértico, un mundo seco, un mundo polvoriento. Bueno, Marte tiene una atmósfera, ¿no? Con las gráficas, no, además como veo que hay niños en la sala, no voy a entrar en detalle, simplemente para que os hagáis una idea. Marte tiene una atmósfera muy tenue, muy débil. La presión en la superficie es 7 milésimas de la Tierra. O sea, si estáis acostumbrados a ver los mapas del tiempo, en donde pues un anticiclón típicamente tiene unos 1000 milibares, pues en Marte tiene 7 solo. Entonces, la masa atmosférica es muy pequeña. Y esto quiere decir que a lo largo del día la temperatura cambia fuertemente. Y aquí este gráfico que podéis ver tomado por una nave espacial muestra las oscilaciones de temperatura. Podéis preguntaros, bueno, ¿cuánto varía la temperatura entre el día y la noche? Pues típicamente en la Tierra, por ejemplo, aquí podemos tener, depende de muchas condiciones, de la meteorología, en fin, pero digamos que una cosa de 15 grados centígrados ya sería bastante extremo, ¿eh? Pasar en la noche de 10 a 25 durante el día. Bueno, pues en Marte los cambios de temperatura son de 80 grados, 60 grados. Cambia muy bruscamente. Y esto podéis empezar a pensar que si algún día queremos visitar Marte con seres humanos, pues tiene sus dificultades, plantea sus dificultades. Las temperaturas son mucho más bajas, porque está mucho más lejos del Sol, la atmósfera no retiene el calor, y a lo largo del año la temperatura varía también. Esto, por ejemplo, son medidas hechas con una de las naves espaciales, en donde vemos oscilaciones medias en la temperatura del orden también de los 40-50 grados a lo largo del año marciano. Otra cosa que varía fuertemente es la presión. No os entretengáis mucho con la curva esa que aparece aquí en este gráfico, simplemente para mostrar cómo varía. Que en la Tierra no sucede esto. Esto es algo único en Marte. En la Tierra, más o menos, una vez más, cuando vemos los mapas del tiempo, borrascas, 980 milibares, anticiclones, 1010 milibares, pero todo está en el entorno de 1000 milibares, o sea, un bar de presión. Aquí no, aquí la presión cambia muchísimo. Y cambia por esto que muestro en el diagrama de la derecha. Esa es una imagen de Marte vista desde el polo. Nos ponemos encima del polo y miramos a Marte. Y a lo largo del ciclo estacional, o sea, del calentamiento y enfriamiento, el polo se derrite completamente. Esto no pasa en la Tierra. En la Tierra ahora estamos preocupados porque empieza a disminuir un poco el casquete polar debido al efecto del cambio climático. En Marte casi desaparece el polo en verano, imagen de la derecha. Y en invierno es extenso. Para que os hagáis una idea, las nieves polares de Marte llegarían más o menos hasta lo que sería casi Londres. Desde el polo hasta Londres. Entonces, este casquete polar está hecho de CO2, dióxido de carbono. Es algo así como lo que tenéis en los extintores, nieve carbónica, de aquí. Y la atmósfera de Marte es CO2, o sea, ese gas que tanto nos preocupa por el efecto invernadero. Como hay tan poco gas en Marte, pues ahí el efecto invernadero es muy suave. No es como en Venus, que domina y es un efecto invernadero terrible. En Marte tenemos nubes, y esto nos interesa porque estudiamos la meteorología de Marte para comprender mejor la meteorología terrestre, como he dicho antes. Aquí podéis ver, por ejemplo, jirones de nubes que recuerdan mucho a nuestros cirros. Podéis ver aquí una nube que sale de uno de los volcanes, que algunos interpretaban como que esto es un volcán activo. No, esto es una nube orográfica que se forma junto a los volcanes. Veis aquí esta nube alargada, que tiene más de 1000 kilómetros de longitud, o sea, como de Bilbao a Cádiz aproximadamente. Es una nube muy curiosa. Y aquí podéis ver en esta pequeña animación pues, las nubes pasando por el cielo marciano, capturadas por una de las sondas que se posó allí. Marte tiene nubes. Algunas nubes son muy peculiares. Aquí podéis ver espirales, y esto ya inmediatamente os recuerda a los huracanes, a las borrascas. Efectivamente, no son huracanes, porque en Marte no hay océanos, y para que haya huracanes hacen falta océanos. Estos son borrascas, que se ven con esta forma espiral tan bonita, digámoslo así, pues porque están hechas de cristalitos de hielo de agua. Sí que es, esto que estáis viendo aquí, es agua, cristalitos de hielo, no hay gotitas líquidas. En Marte el agua no puede estar líquida. Tiene, como mucho, está en la atmósfera en forma de gas, obviamente, y también en forma de cristalitos. Algunas incluso son dobles, como este que es un sistema que estudiamos hace unos años. También vemos las nubes proyectadas en el limbo, o sea, que se levantan mucho sobre la superficie. Llegan hasta 80 kilómetros. Aquí las nubes llegan hasta 10 kilómetros. Cuando vais en el avión,
y estáis a 10, 11 kilómetros de altura como máximo, ahí es el techo de nubes. Ahí está la tropopausa, las nubes no suben para arriba. Solamente en los polos, las noctilucentes, pues es un caso muy particular. En Marte llegan hasta los 80, 100 kilómetros. Y en el año 2015, pues lideré un estudio de una nube que vimos en el limbo de Marte, y además en gran medida con imágenes tomadas por astrónomos aficionados que estaban observando el planeta en aquella época, y pudimos ver esta cosa que veis aquí. Es un fenómeno muy raro. No tenemos una explicación clara todavía. Pensamos que puede ser una polvareda enorme, pero lo cierto es que alcanzó, como digo aquí, los 200 kilómetros de altura. Este trabajo que hicimos con estas imágenes pues, ha sido muy polémico, lo publicamos en la revista Nature, que como sabéis tiene mucho impacto, y entonces pues, bueno, generamos mucha polémica y todavía no sabemos bien qué pudo provocar este fenómeno. Y luego en Marte se produce algo que no tiene parangón en la Tierra, que son las grandes tormentas de polvo. Si comparáis estas dos imágenes tomadas en el 2016 y 2018, en el 2016 podéis ver el planeta con sus detalles en la superficie, estas cosas negras, que son simplemente contrastes distintos en la superficie de Marte, arenas distintas. Podéis ver las nubes brillantes por los bordes del planeta, por los limbos, y en esta otra podéis ver los casquetes, pero prácticamente en el planeta no veis nada. Veis aquí un poco una estructura oscura, pero no demasiado. Se produjo una gran tormenta de polvo en Marte en el año 2018. Voy a hablar un poquitín de ellas porque es uno de los fenómenos que estamos estudiando y que representan uno de los grandes desafíos para la exploración de Marte, pero además nos dan también información interesante. Bueno, ¿por qué nos interesa estudiar el polvo en Marte? Bueno, en esta representación artística que tenéis arriba a la derecha, pues podéis ver, aquí estaría uno de los rovers y aquí tenéis lo que sería la polvareda. Esto es una representación artística. Bueno, las tormentas de polvo son importantes porque atacan a los instrumentos que tenemos en las naves espaciales, como podéis ver aquí, cómo se cubren de polvo los instrumentos. Modifica los movimientos en la atmósfera, lo cual, por ejemplo, si un día visitamos Marte puede ser muy delicado. Y, de hecho, la película, que a lo mejor alguno de vosotros habéis visto, The Martian, pues representa justamente cómo un astronauta, bueno, un conjunto de astronautas se tiene que defender ante una tormenta de polvo. No, la película exagera, no representa realmente lo que es una tormenta de polvo en Marte porque mueve las cosas fuertemente, los astronautas se ven arrastrados, no. La masa de la atmósfera de Marte dije que era mucho menor que la terrestre, son 7 milésimas. Y aunque hay vientos muy intensos de 40, 50 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, la fuerza que ejercen sobre los cuerpos que están allí no es tan alta. Es como una brisa fuerte, ligera, fuerte, pero no un viento fuerte. O sea que la película en este sentido exagera un poco. Pero cuando hay tormentas de polvo, pues los vientos son muy intensos. Bueno, además, las tormentas de polvo nos sirven para estudiar un poco cómo se generan y qué efectos tienen las tormentas de polvo en la Tierra. Y os voy a contar aquí una anécdota. Aquí puse el invierno nuclear terrestre. Quizás recordéis que durante la última etapa, antes de los acuerdos armamentistas de Estados Unidos en la Unión Soviética, entre Gorbachev y Reagan, pues hubo una fuerte presión desde la comunidad científica para advertir a ambos mandatarios que si en algún momento se desataba una guerra nuclear, no iba a afectar únicamente a la Unión Soviética en aquel entonces y a los Estados Unidos, sino que iba a afectar a todo el mundo. Algo que intenta representar un poco esta imagen artística que veis aquí. Porque en el ataque nuclear, los incendios, la cantidad de polvo que se levantaría en la atmósfera, bueno, las modificaciones, en definitiva, que tendrían lugar debido a la cantidad de porquería, polvo, cenizas, residuos que se inyectarían en la atmósfera, arrastrados por el movimiento general de la atmósfera, por su circulación atmosférica, cubriría todo el planeta, haría descender las temperaturas fuertemente y quizás nos encontraríamos ante una situación muy parecida a la que dio lugar a la extinción de los dinosaurios. Bueno, el líder de este movimiento científico que intentó, y bueno, yo creo que convenció, porque se empezó a partir de ahí una cierta desactivación del armamentismo que crecía y crecía y crecía entre los dos países, fue Carl Sagan, un gran divulgador científico que murió hace ya unos años,
Y Carl Sagan, que tenía una capacidad disuasoria muy fuerte, era un orador estupendo, pues presentó un modelo de cómo el polvo se dispersaría por la Tierra en caso de una guerra nuclear. Y este modelo estaba basado en la dispersión de polvo por las tormentas en Marte. De manera que se aplicó el mismo modelo, pero se llevó de Marte a la Tierra, ¿no? De hecho, hoy en día estamos estudiando la dispersión del polvo en la Tierra basándonos en modelos esencialmente nacidos de los estudios en Marte. Mirad, por ejemplo, en esta imagen que tenéis a la izquierda, podéis identificar aquí la península ibérica, África, por aquí estarían las Islas Canarias, y entonces, bueno, aquí veis una borrasca clásica, y entonces aquí veis una zona que es un poco más difusa y amarillenta, si queréis, y eso es polvo, polvo del Sáhara. Cuando se estudia ese polvo, y se hace un mapa, aquí podéis ver al polvo avanzando desde el Sáhara hasta los Estados Unidos. Produce cierto cambio climático, afecta a las cosechas, bueno, tiene afectación a la vida humana. Y para que veáis un poco la comparativa, en esta imagen que os acabo de poner, tenéis en la parte superior una tormenta de polvo en Marte, naciendo desde el polo. Este es el casquete polar. Veis aquí esta especie de arco, esta especie de champiñón, y aquí la tenéis sobre Canarias. Fijaros en la semejanza, simplemente para que veáis. Esto es África, esto es la península ibérica, aquí tenéis África, y aquí tenéis el polvo con esa lengua avanzando. Son fenómenos muy semejantes. Con esto os quiero también hacer ver que los estudios, el conocimiento que tenemos de las atmósferas de los planetas, no solamente es algo que necesitamos en nuestro afán de conocer y de saber, sino que también tiene, digamos, una vertiente aplicada a nuestra vida. Dejadme que vaya con una anécdota personal mía acerca de las tormentas de polvo, ¿no? Porque mi interés por Marte nació hace muchos años. Corría el año 1969 cuando el hombre, en julio, llegó a la Luna. Yo todavía recuerdo cuando iba andando por la calle Alameda Urquijo, y antes de llegar a la Plaza Indauchu, que no me acuerdo cómo se llama la tienda de televisores, pues estaba la gente allá arremolinada, porque entonces no todo el mundo tenía una televisión en casa. Estaba arremolinada viendo la televisión, y yo metí la cabeza entre la gente y vi una mancha difusa blanca que daba saltitos en la pantalla. Era Neil Armstrong andando en la Luna, ¿no? Ahí quizás empezó, junto con otras cuestiones, mi interés por la astronomía, ¿no? Entonces, en el año 1971, o sea, 2 años más tarde, con los ahorros de la paga de los domingos, que hoy en día, si nuestros hijos nos dicen quiero un telescopio, un microscopio para ver los microbios o para ver las estrellas, ¡pum!, toma un microscopio, toma un telescopio. En aquella época había que apoquinar. Y entonces, pues bueno, al menos era la cultura de la época y la cultura de mis padres, pues ahorrando de la paga de los domingos, me compré ese telescopio que me veis ahí en esa foto tomada en aquel año, ¿no? Y esto estamos hablando de la época de instituto, o sea, estamos hablando antes de la universidad. Y con este pequeño telescopio observé Marte. Todavía lo conservo, lo tengo en casa allí con mucho cariño. Y observé Marte, y Marte estaba entonces en lo que se llama una oposición, estaba cerquita de la Tierra. Se veía relativamente grande. No como nos dicen a veces que podemos ver a Marte como la Luna, son bobadas. O sea, en el telescopio tiene un tamaño ya apreciable y se pueden ver los detalles de la superficie. Se ven muy bien. Y entonces, pues esto que veis aquí a la izquierda, esto es un dibujito que hice yo, que he rescatado de mis archivos, pues con los detalles de Marte. Yo veía las cosas de Marte y digo, no sabía lo que era aquello. Entonces escribí a una agrupación astronómica que entonces era la más importante de aficionados en España, que era la de Sabadell, y me dijeron, pues son unos dibujos muy interesantes, pues mándenos y tal. Bueno, he rescatado, que hoy en día en Internet se puede buscar todo, una imagen parecida tomada unos días antes, tan solo 11 días, 12 días, para ser exactos, antes, con el mayor telescopio del mundo en aquel momento. El telescopio de 2,5 metros que está en el observatorio de Monte Wilson, en California, que si tenéis ocasión de visitarlo junto a Monte Palomar, merece la pena. Un histórico, un telescopio muy bonito. Y entonces podéis ver que esta fotografía que se tomó se parece bastante al dibujo que tenéis aquí. O sea, esta zona de aquí es esta región de aquí, esta zona de aquí es esta zona de aquí. El ojo tiene la capacidad de resolver detalles muy finos, también de engañarnos. Pero en aquel entonces era mucho más poderoso que la fotografía. Esto es un telescopio de 75 centímetros, esta es la lente, y el telescopio que tomó esa fotografía tiene 2,5 metros, para que os hagáis una idea. Bueno, el asunto es que
Ahí empezó mi interés por la astronomía. Después, pues bueno, aquí os pongo también una anécdota, porque como veo que hay chicos jóvenes en la sala, pues cuando a uno los dibujos, las cosas que hacía de Marte, se las publican en un libro. Este es un libro de un conocido divulgador de la astronomía y astrónomo aficionado que ha fallecido recientemente, pues publicó unos dibujos míos en su libro, y claro, pues eso te anima muchísimo para seguir adelante con el asunto. Y lo más interesante de esta historia, y con ella acabo, es que allá por octubre, si estamos hablando de agosto del 71, dejé de ver cosas en Marte. Y yo miraba y veía un disco plano, no veía nada. Y entonces, claro, preocupado, algo me pasa en el telescopio, ¿por qué no veo? Recuerdo que yo en esta foto tenía 16 años. Y entonces, pues escribí a la agrupación de Sabadell y me dijeron, es que en Marte se está desarrollando una gran tormenta de polvo y ha cubierto todo el planeta. Por eso no ve nada. Y efectivamente, las naves espaciales, bueno, primero, los telescopios que tomaban imágenes desde Tierra, estos son del 14 de noviembre, aquí arriba, podéis ver en estos dibujitos que estoy marcando con el puntero las sombras de Marte, y aquí no veis nada. Aquí no veis prácticamente nada, estos son los volcanes de Tarsis, porque esta nave, una de las primeras que llegó a Marte y estaba en órbita, pudo tomar imágenes de cerca de la primera tormenta de polvo. Y tanto en esta imagen a la derecha como en esta veis que no hay nada. Efectivamente, Marte estaba cubierto de polvo y era lo que yo no podía, o sea, lo que yo veía y que no me dejaba ver las estructuras de Marte. Ahí nació, junto con otras cosas, como digo, porque también Júpiter me atrajo mucho mi afición por el estudio de los planetas. Y aquí tenéis ya tormentas de polvo en imágenes tomadas por las naves espaciales a alta resolución. Espirales de polvo, tormentas con estructura como si fuera una paella, veis ahí todos los granos. Aquí también. Esta la estamos estudiando ahora, esta de aquí, con un par de estudiantes de máster. Aquí otra tormenta avanzando y aquí una gran tormenta. Sin tormenta de polvo, con tormenta de polvo. Esta es la del año 2001. Estas tormentas de polvo gigantes son muy raras. Hablaré un poco más de ellas. De hecho, en el año 2018... hemos tenido la última. Para que os hagáis una idea, estas imágenes están tomadas por astrónomos aficionados desde el patio o desde el jardín de su casa. Son astrónomos muy buenos, aficionados sí, pero muy buenos. O sea, son técnicos muy buenos. Capturan unas imágenes que a nosotros nos cuesta conseguir con nuestros telescopios. Bueno, y aquí tenéis un poco la mancha de polvo que empieza a crecer en el norte de Marte. Y en pocos días, del 31 de mayo al 5 de junio, se ha expansionado. Es todo esto que veis aquí como unos dedos, y toda esta zona que está marcada con las flechas amarillas, todo esto es el polvo. Y así empieza a expansionarse, y se propaga por todo Marte. En esta animación, tomada ya con las misiones espaciales, pues podéis ver un mapa de Marte completo, y eso que veis naranja amarillento, ese es el polvo que va creciendo día a día, del 31 de mayo al 11 de junio. Fijaros cómo cubre todo el planeta. Imaginaos que esto pasase en la Tierra. Sería casi apocalíptico, el que todo el planeta cubierto de polvo, el Sol se extingue, ahora vais a ver cómo se extingue el Sol, desaparecería casi el Sol de nuestros cielos, con las consecuencias que eso tendría durante aproximadamente 2 meses. Bueno, y ahí tenéis también, marcado en un círculo, 2 de los vehículos que estaban en aquel momento operativos en Marte, Opportunity y Curiosity. Aquí tenéis Opportunity y aquí tenéis Curiosity. Bueno, este de la izquierda es Opportunity, que tiene unos paneles solares, o sea, unas células, unos paneles donde coge la luz del Sol, y este es el cielo de Marte a medida que la tormenta progresa. Sol luminoso, estamos lejos del Sol, pero el Sol es luminoso, se va extinguiendo y desaparece. Se hace la noche en Marte. De hecho, este es el otro, este es Curiosity, este es un selfie. No es fácil construir estos selfies en base a muchas imágenes que se toma con un brazo robótico que tiene. De aquí al fondo, no sé si se aprecia en la imagen, se puede ver el polvo que está llegando. Esta pobre murió, porque esta tenía paneles solares, el polvo se depositó encima de los paneles solares y ya no pudo captar la luz del Sol. Esta sobrevivió, Curiosity, porque tiene una batería radioactiva, como Perseverance, del que os voy a hablar en breve. Por lo tanto, siguió funcionando. Así todo, algunos instrumentos fueron dañados por el polvo. Y estos son los cielos de Marte cuando viene la tormenta. Aquí podéis ver arriba, a la izquierda, los cielos, bueno, con algo de polvo, veis cómo se cubren y finalmente totalmente cubiertos de polvo. ¿De acuerdo? Bueno, eso es una gran tormenta de polvo que cubre todo el planeta. No quiero meter mucho en detalles técnicos. Tenemos modelos de cómo se propaga el polvo, pero no sabemos predecir. No podemos predecir las tormentas de polvo.
Todos sabéis que podemos predecir pues, cómo va a ser el tiempo en la Tierra pues, en 7 días, 10 días, 12 días, 15 días quizás como mucho. Tenemos modelos, eso que vemos en los mapas del tiempo cuando nos pintan los anticiclones y las borrascas, más allá, evidentemente, de las fotos del Meteosat, pues son modelos. Y entonces en Marte no tenemos modelos, pero bueno, algún intento hay para saber cómo se expansiona el polvo rápidamente, se retroalimentan los vientos, son muy fuertes. Esto que veis aquí es la velocidad del viento con la altura. Los vientos en altura están muy intensos, abajo un poco menos, pero mueven granos de arena, vamos a decir, granos de arena que no es lo que sube a la atmósfera, porque tienen tamaño como de medio milímetro, que eso es pesado. Los granos de arena salen de la superficie, se caen a la superficie y cuando caen pegan a otros más pequeños que los levantan. Y estos más pequeños, a su vez, de unas 70 micras, vuelven a caer, golpean y levantan ya el polvo en suspensión, que es muy fino, de 4 micras, 4 milésimas de milímetro, 4 micras. Y este polvo pues, se mete por todos los intersticios de las misiones que están allí, y no os quiero decir nada si un día van los astronautas. Bueno, pero Marte encierra una leyenda. En el año, a mediados del siglo XIX, un astrónomo italiano afincado en Milán, Giovanni Virgilio Schiaparelli, que lo tenéis aquí abajo a la izquierda, estaba dibujando, pues como dibujaba yo Marte, en lo que os enseñaba antes, haciendo dibujos de Marte con su telescopio. Él veía perfectamente las estructuras en la superficie, pero su ojo creía ver unas líneas finas y delgadas que iban de unas regiones oscuras a otras de Marte. Y él lo llamó canal. Esos son como canales, pero en el sentido, vamos a decir, natural de la palabra. Bueno, dibujó una red extensa de canales y esto llegó a oídos de Percival Lowell. Percival Lowell no era un astrónomo, realmente era un aficionado a la astronomía, lo que pasa es que era muy autodidacta y se cultivó y llegó a tener una formación prácticamente de astrónomo. Percival Lowell era hijo de una familia muy adinerada de Boston, que se dedicaba a la industria textil, tenía mucho dinero. Y él, atraído por los canales de Schiaparelli, que él interpretó, lo que aquel llamaba canali, él interpretó como canales que estaban hechos por una civilización viviente en Marte. Y ahí nace la leyenda de los marcianos en Marte. Él pensaba que aquellos canales que Schiaparelli veía eran en realidad canales construidos por los marcianos que intentaban llevar el agua desde los casquetes polares, bien abundantes, como hemos visto antes, hasta las regiones ecuatoriales de Marte. Y bautizó con nombres a todas las estructuras de Marte. Por ejemplo, este punto negro que veis ahí le llamó el Solis Lacus, el lago solitario, todos los nombres en latín, el lago solitario, y toda una red de canales que llegaban hasta el lago solitario. Percival Lowell y otros astrónomos, atraídos por esta idea, empezaron a observar Marte. Y Percival Lowell, como tenía mucho dinero, dijo: voy a construir el mayor telescopio en el mejor lugar de Estados Unidos para observar el cielo. Y se fue a Arizona. Y hoy en día, en Flagstaff, cerca de Tucson, en Arizona, podéis visitar este observatorio, que es una auténtica delicia. Merece la pena hacer una excursión a esta zona de Arizona, porque tenéis el observatorio Lowell, que es, como digo, una maravilla, es un refractor enorme, un telescopio larguísimo, precioso. Tenéis cerca el Meteor Crater de Arizona, que es el mayor impacto meteórico que tenemos en la Tierra, una hondonada con 300 metros de profundidad. Y tenéis el Cañón del Colorado. Se hace todo de una tacada. Casi en un día se puede visitar las tres cosas. Es espectacular. Bueno, pues Percival Lowell observó Marte. Y vaya que sí vio los canales. Los veía y mejor todavía que Schiaparelli. Y entonces él empezó a hablar de los canales. Bueno, esta idea se propagó ya mucho por Europa, más allá de Schiaparelli, por Francia, por Inglaterra. Se observaron los canales durante mucho tiempo. Pero desafortunadamente, también otro astrónomo norteamericano, desafortunadamente digo, para las ideas de Percival Lowell, Edwin Barnard, que era un astrónomo afincado en Chicago, era muy escéptico y él dijo: esto que está viendo Lowell son ilusiones. Quizás parte de ellas, nuestra necesidad de no estar solos en nuestro sistema solar, de no estar solos, no voy a decir en el universo, pero sí en nuestro planeta, en nuestro sistema solar. Y por otra parte, pues bueno, esa idea de que igual que nosotros podía haber habitantes en Marte, ¿no? Barnard desmontó la idea de los
canales, demostró que era una ilusión óptica en determinadas condiciones. El ojo nos engaña. Pero, sin embargo, la leyenda de los canales de Marte pervivió hasta los años 60, más o menos, en donde ya llegaron las naves espaciales y nos mostraron que Marte era un mundo desértico, lleno de cráteres, inhabitable, con una atmósfera tan tenue que la radiación ultravioleta nos achicharraría en segundos. Por eso nadie espera ver nada vivo en la superficie de Marte. Pero, sin embargo, las naves espaciales tomaron imágenes como estas que veis aquí. Y entonces, que quizás hayáis visto, y entonces, bueno, pues a esta región que se conoce como las caras de Marte, en realidad, esto que veis aquí, son simplemente accidentes geográficos, que cuando se observan de cerca, pues eso, son terrenos, relieves orográficos, que con baja resolución, con iluminación, digamos, apropiada, pues parecen esfinges, caras que miran hacia arriba, y que muchos han vendido, pues pongo aquí, y la caradura de algunos, y siguen vendiéndonos como si allí hubiese habido una civilización hoy en día extinta. Totalmente falso. Esto es como si miráis al Pico del Fraile aquí en Orduña y pues todo el mundo ve un fraile allí, pues igual aquí con las caras de Marte. O sea, que estas historias que todavía en algunos programas de televisión se siguen vendiendo, o por lo menos se siembra la duda, es algo que ya solo queda para el esoterismo. Pero, sin embargo, sí sabemos que Marte tuvo una oportunidad para la vida. Como dije antes, hace 4.000 millones de años, no solamente los volcanes estaban activos. Marte tenía una atmósfera densa, que la ha perdido. Esta atmósfera densa era capaz de levantar las temperaturas hasta los valores que tenemos en la Tierra actualmente, y el agua fluía por la superficie de Marte. De hecho, en la imagen artística que tenéis en la parte inferior, podéis ver la parte norte de Marte, de allí donde están las grandes llanuras que os he dicho antes, cubierta de agua. Es posible que esto fuera así, no sabemos, pero sí podéis ver aquí los lechos de ríos secos por donde fluyó el agua. Podéis ver claramente las estructuras que un fluido deja al fluir por la superficie. Hoy en día está seco. ¿Y eso no podría ser los canales que decía presidente? No, porque son muy pequeños. Solamente hay uno, es buena pregunta, que es, si os habéis fijado, el Valle Marineris, ese que he dicho antes largo, ese es posible que lo viera. Y es el único que quizás fuera el canal. Ya sabes que no es un canal, es una estructura gigantesca. Esto no lo podía ver con su telescopio, es muy pequeño. Bueno, pero sabemos que el agua fluyó en Marte hace 4.000 millones de años. Y en la receta de la vida, los 3 ingredientes básicos estaban en Marte. Agua líquida, energía por el sol, demás, y después carbono, capaz de generar moléculas de cadena larga capaces de sustentar la vida. Bueno, el caso es que hay muchos lugares en Marte donde sabemos que hubo agua líquida. Y este es uno de ellos. Esto que veis aquí es el cráter Jezero. Y aquí hemos ido este año. Aquí tenemos en este circulito negro, ahí está Perseverance o la misión Marte 2020. Si os fijáis, podéis ver por aquí que hay una especie de río con sus meandros. Efectivamente, esto es un delta. Todo esto que veis aquí son derrubios, esto es un delta enorme. Y lo que pensamos es que este cráter Jezero era esto, un río que aportaba material a un lago, quizás con, hasta 1 centenar de metros o más de profundidad. Y ahí está Perseverance buscando posibles signos de vida extinta sobre Marte. Ese sería el gran descubrimiento de la ciencia, quizás el mayor, si descubrimos vida en otro planeta. Pero quizás en Marte ha podido haber una oportunidad, vamos a decir, para la vida más recientemente, hace unos millones de años. Mirad esas canicas que aparecen aquí abajo. Estos son bolitas de jarosita, que es un mineral que se forma bajo condiciones de agua salada. Esta es la región donde estuvo Opportunity, el que falleció, digamos, por la tormenta de polvo. Y si miramos cerca, las paredes de algunos cráteres, pues tienen esto que veis aquí, que parecen barrancos, ¿verdad? O sea, estos son auténticos barrancos. Y estos barrancos, al menos es lo que dicen los geólogos, si alguien los puede hacer es el agua. Y entonces, y estos barrancos son jóvenes. Es posible que en algunas zonas, como voy a mostrar ahora, bajo la superficie de Marte, tengamos agua líquida. Y quizás aflora en algún momento a la superficie. Lo que pasa es que con la presión y temperatura que hay en Marte, inmediatamente se convierte en vapor.
pero quizás le da tiempo para mover las piedras y hacer que caiga por los barrancos. De hecho, Marte, como no tiene un satélite natural como la Tierra, que tiene la Luna, su eje de rotación, que he dicho antes está inclinado 24 grados y que es el que genera las estaciones, como la Tierra, pues hace estas cosas, da tumbos. Va a un lado y a otro, en escalas de millones de años. En astronomía todo es en mucho tiempo. Y esto que tenéis aquí arriba a la derecha, pues es una gráfica, pero simplemente esas variaciones, lo que nos están diciendo es que el eje de Marte pega tumbos, poing, poing, para un lado, para otro. A veces el polo se va un poco hacia el ecuador, otras veces... Y eso hace que los ciclos climáticos cambien en Marte fuertemente. La Tierra no. La Tierra, por un impacto de un objeto del tamaño de Marte, formó la Luna. La Luna es un satélite antinatural de la Tierra. Ningún planeta pequeño, terrestre, tiene satélites tan grandes como la Luna. Marte tiene dos, son Phobos y Deimos, dos pedruscos de 20 kilómetros de tamaño, que están capturados. Son asteroides que ha cogido Marte con su gravedad. La Tierra no tiene. La Tierra tiene un satélite enorme, casi como los planetas gigantes. Eso no es normal. Y eso se debe a que, y además está ya bien estudiado, a que un objeto del tamaño de Marte colisionó con la Tierra. Parte de ese objeto se quedó en la Tierra, parte formó la Luna. Y por eso tenemos ese satélite tan grande que nos ha servido para todo, ¿no? Para la poética y quizás para la vida. ¿Quién sabe? Porque muchos piensan que el flujo y reflujo de las mareas permitió pasar a la vida de los océanos a la Tierra, a la superficie. Bueno, no me enrollo por ahí. Simplemente que sepáis que Marte pega tumbos y que por lo tanto los ciclos climáticos son muy particulares. Bueno, pero antes os dije que en Marte tenemos ya piedras, o sea, en la Tierra tenemos piedras marcianas. Y esta es una de ellas. Esta piedra que veis aquí es un meteorito marciano. Se encontró en la Antártida. Y diréis, ¿por qué se sabe que esto es de Marte? Pues se sabe que es de Marte porque la composición química de esta roca es completamente semejante a la de la superficie de Marte en sus compuestos químicos básicos y distinta a la terrestre. Esta piedra es muy pequeña, aquí podéis ver lo que es 1 centímetro. Este dado tiene 1 centímetro, o sea, es un pedrusco así. Hay varias de estas, pero esta fue analizada con mucho detalle a comienzos de los años 90. Y entonces, entre otras cosas, en esta piedra, cuando se estudió el microscopio electrónico, se encontró algo que veis aquí abajo. Y claro, esto que veis aquí, pues a uno le recuerda mucho a una especie de, vamos a decir, gusano anhelado, con anillos. Bueno, realmente esto es muy pequeño. Estamos hablando de escalas nanométricas, muy, muy pequeño. Está el microscopio electrónico. Y hoy en día ya está descartado que esto sea un fósil marciano. Pero la polémica fue enorme. La NASA vende muy bien. Tiene un sistema de marketing excepcional. La Agencia Espacial Europea, el sinónimo de la NASA, en el que estamos como país con ello, dentro de esta agencia, pues su sistema de información es muy pobre. Yo estuve 6 años en el comité del Sistema Solar de la Agencia Espacial Europea y una queja que manifestábamos siempre a los dirigentes de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, oiga, divulguen mejor lo que está haciéndose en nuestro continente, que estamos haciendo cosas muy importantes. Pero no tenemos la misma filosofía que los americanos. Los americanos venden muy bien. Los científicos que estudiaron esta piedra cogieron del brazo a Bill Clinton, publicaron su artículo sobre la posibilidad de vida en esta piedra, en la revista Science, que es otra de las grandes revistas de ciencia, y fue una bomba. Cogieron al presidente de los Estados Unidos, lo sentaron a mesa, se sentaron al lado el director de la NASA y el director del Sistema Solar y lo presentaron. Y claro, pues se armó un revuelo terrible. Y con mucha prudencia dijeron, no decimos que esto sea vida pasada en Marte, pero podemos estar ante la evidencia de vida en Marte. Bueno, como sabéis, los científicos no somos demócratas, afortunadamente. En esta sala podemos votar 99 a favor de una idea y 1 solo en contra, y ese tener la razón. Entonces, los científicos funcionamos por consenso. ¿Cuál es el consenso actualmente en la comunidad científica? Pues que esto que estamos viendo aquí y otras cosas de esta piedra que no puedo contar porque me extendería mucho, no representan vida pasada en Marte. Ese es el consenso. Todavía queda un grupo irreducto de científicos que cree que hay evidencias y demás, pero la mayoría de la gente piensa que no. De hecho, este tipo de estructuras se han reproducido si uno no maneja con mucho cuidado el microscopio electrónico y las muestras a analizar. Pero con el radar, fijémonos en la imagen superior, hemos visto que bajo la superficie de Marte, en este caso a 1,5 kilómetros de profundidad, hay agua.
agua líquida. El radar nos da señales de agua líquida, no en todo Marte, en algunos sitios. Así que podemos estar, imagen de abajo, ante una situación como esta, que por debajo de la superficie tengamos agua líquida. Y quién sabe si ahí quizás pueda haber microbios. Si hay agua líquida, hay siempre una esperanza para la vida. Bueno, de hecho, existe otra polémica muy fuerte actualmente en la exploración de Marte, y es que se ha detectado un gas que está muy asociado a la vida, que es el metano. Pero es un gas muy elusivo, se ha detectado en muy pequeñas cantidades, y algunos defensores de la posibilidad de que ese metano realmente exista, hay gente que dice que no se está midiendo, porque hay mucho ruido en la señal, y otros que sí que se está midiendo. Y los que dicen que se está midiendo, pues explicar en Marte la presencia de este metano, de este gas, no asociado a la vida es muy difícil. O sea que si hay metano, una de las posibilidades es que pudiera estar o pudiera tener un origen biológico. Recuerdo, con esto, y acabo esta sección de vida en Marte, que el descubrimiento de vida en otro mundo sería algo, bueno, yo ya he dicho, quizás el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Porque solamente voy a poner dos escenarios para una reflexión, ya más en este ambiente. Representaría una revolución biomédica, en la biomedicina. ¿Por qué? Las moléculas de la vida en Marte son las mismas que la Tierra. Digamos, ADN, ARN. Bueno, ¿solamente se puede hacer vida así? ¿Viene la vida de Marte a la Tierra? ¿O ha ido la vida de la Tierra a Marte en alguna de estas piedras? Escenario 2. La vida marciana está basada en moléculas distintas, que no son el ADN y el ARN. ¿A dónde nos lleva eso? Esa es una revolución biológica de la que no tenemos proyección en este momento. Podría representar una auténtica revolución. Por eso, más allá de nuestro interés por conocer, el alcance de un tal descubrimiento podría revolucionar todos los aspectos, incluso hasta del pensamiento humano. Bueno, de ahí que haya tanto interés en Marte. Aquí podéis ver un mapa de Marte y todas las misiones que se han posado allí. Ahí las tenéis en el mapita, y justamente en esa zona que está recuadrada en amarillo es donde están ahora las que están activas. Algunas de ellas han muerto ya, otras están recién llegadas y otra que va a llegar en unos días, no sabemos cuándo, porque China transmite muy poca información. Esta que veis aquí es la Tianwen-1, es una nave que se posará en Marte. China tiene una capacidad enorme, en todo, ya lo estáis viendo, pero sobre todo en tecnología espacial. Ha crecido de una manera exponencial. No sabemos a dónde puede llegar, pero ya está, ahí arriba tienen la estación espacial una estación espacial más pequeña que la internacional, pero ahí la tienen, van a subir los astronautas. El cohete famoso que ha estado estos días pareciéndonos una amenaza es el que llevó la estación espacial. Se han posado en la Luna, han venido con muestras de la Luna con un robot y ahora se van a posar por primera vez en Marte. A ver si nos estrella. Todas las anteriores, las primeras naves de la antigua Unión Soviética y de los Estados Unidos se estrellaron en Marte. Vamos a ver qué pasa. Y luego, alrededor de Marte, en órbita, hay muchas misiones espaciales, todas estas que veis aquí. Nosotros participamos en un par de ellas, nuestro grupo, hablaré un poquitín ahora, y con ellas estamos vigilando continuamente, estudiando la atmósfera de Marte, la geología de Marte, bueno, en fin, la búsqueda de vida en determinados lugares de Marte. Bueno, aprovecho aquí para contaros un poco, pues solo con una diapositiva, que nuestro grupo de ciencias planetarias, que fundé hace ya unos años, que está ubicado en la Escuela de Ingenieros, pues trabajamos en Marte con varias misiones. Este rover que veis ahí es un vehículo, el Curiosity, trabajamos con esta nave que está en órbita, la Mars Express, también observamos con telescopios desde Tierra. Mira, este que veis aquí arriba, en la parte derecha superior izquierda, o sea, este de aquí, este es un telescopio que tenemos en la Escuela de Ingenieros. Está en la azotea de la Escuela de Ingenieros. Es un telescopio con el que nuestros alumnos hacen prácticas. Es un telescopio grande, es un telescopio de medio metro. Casi podemos decir que es el telescopio más grande del norte de España. Pero es un telescopio igual que los grandes, como este que veis aquí, y con el cual nuestros alumnos hacen prácticas. Nuestros alumnos que cursan este máster, el máster en Ciencia y Tecnología Espacial, con la cual estamos formando tecnólogos y científicos para la exploración del espacio. El espacio es un negocio. No penséis, siempre se dice, ¡ay, se invierte mucho en el espacio, podríamos invertir en otras cosas! Bueno, de eso podríamos hablar largo y entendido, porque las tonterías y el dinero que se le va al ser humano en otros temas es inmenso comparado con el espacio. El espacio nos cuesta a cada español €1 al mes.
Y lo que nos reporta es mucho más, porque evidentemente, imagináis que si están ahí las grandes potencias invirtiendo dinero es porque hay negocio. En el espacio se desarrolla la tecnología punta, que luego la aplicamos. Ya nadie podría vivir sin esto, casi casi. Y esto nace de aquí, del espacio. Toda la tecnología que tenéis aquí, los chips que tenéis aquí para hacer fotos maravillosas y demás, viene de tecnología espacial, que es donde está la punta. De hecho, os diré como un ejemplo, que a muchos de los datos que está transmitiendo el rover Perseverance no nos deja acceder la NASA. Hemos tenido que firmar, nuestro vicerrector de investigación ha tenido que firmar en la universidad protocolos de confidencialidad. Yo aquí no os puedo contar cosas que estoy viendo en Marte ahora, porque violaría esa ley de confidencialidad. Y eso es porque hay mucho interés detrás, no solamente científico, sino también económico. Bueno, pues aquí tenemos nuestra cantera. En la Escuela de Ingenieros, fundamentalmente físicos, ingenieros, también algún matemático, pues los formamos para que se inyecten en las empresas que están creciendo. Hasta hace poco, pues la única empresa que trabaja en el sector espacial de aquí, que seguramente todos conocéis, es la empresa Sener. Hoy en día Sener sigue trabajando en el espacio, pero ya tenemos a OBS, Atlantis, Tecnalia. Hay muchas empresas que están ya trabajando en el espacio, porque es un negocio y es una vía de desarrollo económico. Y el 30 de julio del año pasado, en plena pandemia, una lástima porque iba a ir a ver este lanzamiento a Cabo Cañaveral, pues salió nuestra misión, la Marte 2020. Teníamos ya nuestros billetes, iba ya con mi mujer, con mi hijo, el pequeño, teníamos ya todo reservado y nos fastidió la pandemia. Esta es otra cosa que también os comento. Si algún día tenéis ocasión de visitar Florida, un sitio turístico, como el sur de España, con playas inmensas y demás, os recomiendo que vayáis a Cabo Cañaveral. No se puede visitar el centro, pero todos los días, prácticamente todos los días, hay un lanzamiento, un cohete que sale, como este que estáis viendo aquí. La gente allí, pues, se anuncia en los carteles, hoy a las 7 de la tarde, lanzamiento de, qué sé yo, del satélite Pepito. Bueno, y entonces veis a la gente, pues, así como son los americanos, con su picnic, con sus sillas, se van allí a unos muelles, a unos malecones, ponen ahí sus sillas y a ver el lanzamiento. Bueno, a mí me coincidió que estábamos en un congreso hace años y había un lanzamiento y dijeron un grupo de americanos, oye, vamos a alquilar una furgoneta y nos vamos a ver el lanzamiento. Pues vamos, y entonces ya es cuando vi a toda la gente por ahí aparcada, era de noche. Bueno, pues cuando salió el cohete, nos pusimos en un sitio, es espectacular, se ilumina todo el cielo, es una barbaridad, el ruido es ensordecedor y no era de los más grandes. Bueno, merece la pena ver un lanzamiento en Cabo Cañaveral. Esta nave salió el 30 de julio y el 18 de febrero de este año llegó a Marte. Llegar a Marte no es un tema fácil. Ha habido muchas formas de bajar a Marte, no me puedo extender con esto, pero básicamente llegamos al planeta, rozamos con la atmósfera es más tenue que la de la Tierra, nuestro escudo protector de la nave, donde van todos los cachivaches ahí escondidos, se pone a 2000 grados centígrados, soltamos el escudo por aquí, y una vez que soltamos el escudo, cuidado, primer peligro, que salgamos rebotados, ¡pumba!, en la atmósfera, salimos rebotados, porque es poco densa, pero suficiente para la enorme velocidad que traemos para salir rebotados hacia el espacio. Entramos en Marte, se despliega un paracaídas inmenso y tecnología nueva que se ha experimentado 2 veces con éxito, y de ese paracaídas sale, quizás lo veis aquí, una especie de grúa, con 4 patas, una grúa, y esta suelta el rover. Y la grúa lleva unos cohetes y se va moviendo. Me vais a permitir la acción. Se va moviendo en el aire, va así, con el cohete colgado, o sea, con el rover colgado, así. Y va buscando el sitio, a ver, no podemos controlar la nave con un joystick así, jugando desde la Tierra, mira, ya voy ahí. 20 minutos para llegar allí y 20 minutos para volver la señal. No podemos hacer esto. Está todo programado. Y entonces, con la información que tiene a bordo la nave, busca los mapas en su ordenador y busca el sitio apropiado, porque, claro, esto es muy crítico. Va colgada a unos 20 metros de altura con los cohetes y lleva colgado aquí al rover. Lo lleva así con las patitas fuera. Y claro, si lo deja en un sitio que esté un poco inclinado, lo mismo el rover se nos pone patas arriba. Entonces, busca el sitio y lo deja descender. Y una vez que lo ha descendido, lo suelta, se posa en la superficie y esa grúa sale disparada con los cohetes y se estrella. De hecho, por primera vez, con las cámaras del rover, se pudo filmar con una de las cámaras, se pudo filmar la explosión cuando cayó. Toda la explosión de la grúa. Bueno, ya estamos en Marte.
Y estas son imágenes de Marte tomadas por el rover. Este es una vez más Jezero, el cráter donde estamos buscando. Los geólogos buscan piedras para poder estar vivas. Y aquí, si tenéis luego acceso a través de Internet o a la presentación, aquí tenéis una dirección de Internet en donde si pincháis podéis ver exactamente dónde se encuentra el rover en este momento, porque se va moviendo poquito a poquito, todos los días unos metros, es algo muy complejo. Yo no sabía que era tan complejo hasta ahora, enormemente complejo, muchos científicos, tecnólogos detrás. ¿Y qué es el rover? El rover es esto que veis aquí, es un vehículo, un coche que tiene aproximadamente, pues, más o menos unos 2 metros, 1,5 metros de altura. Tiene, como veis ahí, 6 ruedas independientes para poder moverse por diferentes sitios. Por delante tiene una especie de brazo robótico, esto que veis aquí, y después aquí tiene la cámara principal y un sistema de cámaras. Bueno, esto está lleno de cámaras, tiene 20 y tantas cámaras. Mirando las piedras por aquí, por allí, con lupa, acerca las piedras. Yo me asombro porque, claro, ahora, como voy a explicar ahora, lo nuestro es la meteorología. Nosotros somos como una estación meteorológica ahí, pues medimos la presión, la temperatura, bla, bla, bla. Pero es gracioso ver a los geólogos cómo en la red que tenemos interna de comunicación, pues están, he visto esta piedra, entonces con el microscopio, aumentan la piedra y buscando, mira, aquí hay un grano de no sé qué. Bueno, es una cosa impresionante verlo prácticamente día a día, ¿no? Bueno, esto es muy compleja la planificación. Pero sí os puedo decir una cosa, este es seguramente el laboratorio más sofisticado que jamás ha construido el hombre para poder autónomamente analizar las piedras, bueno, el ambiente de Marte. No tenemos parangón en la Tierra. Todo reducido, todo compacto, todo pequeño, pero con una capacidad de explorar, de analizar impresionante. Y luego, la vedette, pues es este helicóptero pequeñito, que es un helicóptero de 2 kilos, que se decidió a última hora, que se dijo, vamos a ponerlo en el rover como una demostración tecnológica, porque claro, es muy útil cuando te estás moviendo con el rover, a pesar de que los satélites ya tienen una capacidad inmensa de resolver detalles en Marte, pensar que pueden ver cosas de metro, 2 metros. Bueno, pues el helicóptero, que ya ha volado 5 veces, ha sido un éxito, ha volado perfectamente, pues puede hacer incursiones de 100, 200 metros, no se aleja más, y siempre se posa lejos. Bueno, a no ser que lo queramos posar cerca y se choque con el rover y nos fastidie algún instrumento. Entonces siempre se deja lejos. Y este helicóptero, pues bueno, va explorando el terreno y entonces después ya se decide por dónde tiene que ir. No creéis que es fácil, porque si veis el mapa, cada uno puede decir, yo quiero ir por aquí, el otro por allá, no, que he visto una piedra allí, no, que he visto una piedra. Nosotros vamos tomando los datos meteorológicos y no nos importa. Pero hay amigos los geólogos, hay que verles cómo discuten. No, aquí hay carbón, no, aquí veo un estrato, tal. Bueno, impresionante. Bueno, estos son los principales instrumentos que lleva, no os voy a enrollar con esto es ingeniería, pero que sepáis que el nuestro es ese que está en circulito y que se llama MEDA, es una estación meteorológica y tiene instrumentos puestos, luego voy a mostrar una muy rápida, en muchos puntos del rover. Bueno, él va avanzando y ese brazo robótico que lleva delante, con ese, se lleva una punta a un láser, le pega un cañonazo con el láser a la piedra, evapora la piedra, inmediatamente el espectroscopio analiza rápidamente lo que se está desprendiendo, o sea, buscar signos de moléculas biológicas. Eso es lo que está intentando ver el rover con algunos de estos instrumentos. Lleva radares para ver si hay agua por abajo de la superficie. Bueno, nosotros tenemos el privilegio, nuestro grupo, tenemos el privilegio de haber estado en esta misión desde el comienzo. A mí me llamaron allá por... aquí comenzó. El 30 de julio del 2014 se pusieron en contacto conmigo investigadores, concretamente este señor que está aquí, Rodríguez Manfredi, se puso en contacto conmigo del Centro de Astrobiología en Madrid para presentar una propuesta de instrumento en una misión marciana. Esto es algo muy difícil, porque, claro, todo eso que estáis viendo encima del rover, va lleno de cachivaches, nacen de concursos abiertos en la comunidad científica para decir, necesitamos un analizador de espectroscopía ultravioleta. Y entonces se presentan un montón de equipos científicos de todo el mundo. Y entre ellos necesitamos una estación meteorológica. Y como ya el equipo del Centro de Astrobiología había trabajado en estaciones meteorológicas en Marte, tenían ya una pequeñita antes, pues me invitaron a participar. Nuestro grupo, más
que como técnico, como científico, para explotar los resultados de Marte, de la investigación. Bueno, nos escogieron 7 instrumentos entre 63 propuestas, y ahí salió la nuestra. Y ahí empezó nuestra aventura marciana. El 30 de julio, no olvidaré esa fecha, porque a partir de ahí entramos en una vorágine inmensa. Celebramos un pequeño congreso en nuestra escuela de ingenieros, y aquí, pues bueno, aquí hay un grupo de científicos americanos que vinieron para discutir los temas y demás. Bueno, esto pasó muy rápido. Esto que veis aquí es el rover, y todos esos cachivaches que veis ahí son los instrumentos de MEDA. Sensores de polvo y de radiación, para medir la radiación ultravioleta que llega a la superficie. Queremos medir la velocidad del viento y la dirección del viento, humedad, temperaturas, presión, controlar las condiciones. Porque este rover lleva un instrumento muy importante de cara al futuro, que se llama MOXIE, que es un aparato que intenta del CO2 de la atmósfera extraer el gas CO2 y convertirlo en oxígeno, para que futuros astronautas puedan respirar. O sea, que sería la mochila que llevarían con el captador del CO2, y entonces ya no haría falta llevar el oxígeno, o sea, llevarlo en naves para poder luego allí funcionar con él. Así que este es un instrumento muy importante, y para ese servimos mucho lo que estamos haciendo nosotros, y también para el helicóptero, en fin. Bueno, ¿y qué cosas queremos estudiar nosotros en Marte, ya en nuestro grupo? Nosotros estudiamos la meteorología. Como he mostrado antes, con un ejemplo, pues bueno, el estudio de la meteorología en Marte nos ayuda a conocer mejor la meteorología terrestre. Queremos estudiar, por ejemplo, cómo se levanta el polvo. Aquí podéis ver lo que se llaman dust devils, o lo que son remolinos de viento, de estos que se ven en las películas muchas veces por Arizona, solo que en Marte son enormes. Y aquí, bueno, pues dejan huellas. Aquí no sé si se aprecia los trazos por donde se mueven. Aquí podéis ver 3 seguidos. Aquí veis uno desde órbita, cómo inyecta polvo, porque conocer el ciclo del polvo es fundamental. El polvo es muy, muy, muy dañino en Marte, y cualquier misión futura pues va a tener que luchar contra el polvo. Así que queremos conocer cómo se levanta el polvo, queremos conocer cómo se forman las tormentas de polvo, y queremos conocer la meteorología marciana. Esto es simplemente unos gráficos para mostrar cómo hacemos mapas del tiempo, igual que los que hacemos en la Tierra. Bueno, esto es lo que queremos, conocer y poder predecir. Somos algo así como el Meteosat, desde otro punto de vista, como el Meteosat marciano. Nosotros somos meteorólogos marcianos. Estamos, en este sentido, estudiando todos los procesos en la atmósfera. Bueno, y ya voy acabando. ¿Hacia dónde va esta misión? Esta misión va un poco más allá. Este es el primer paso. Si hay dinero, si hay financiación, el siguiente paso va a ser mandar otra misión a Marte, al mismo sitio, un rover mucho más pequeñito, y este rover va a recoger las muestras que nuestro rover actual va a ir seleccionando. En la cabeza del brazo robótico lleva unos tubos cilíndricos y una pinza. Entonces va viendo, y cuando un geólogo dice, oye, esta piedra es muy interesante, a por ella. La coge, la mete en el tubito, ¡ploc! Tiene un montón de tubitos, están bien esterilizados, lo cierra, y cuando tiene unos cuantos va andando, y como si fuera el cuento de Garbancito, de los 7 enanitos y Blancanieves, ¡pum!, deja un garbancito, deja la muestra en un punto. Y así va recorriendo diferentes puntos e irá dejando muestras en varios puntos. Esta segunda misión, lo que va a hacer con un rover mucho más sencillo, va a coger y va a hacer esto. Para adentro, para adentro, para adentro. Pero pesa muy poco. No es un rover como el nuestro, que es 1 tonelada, es un coche. Pesa mucho. Sacar eso de Marte hace falta cohetes un poco ya fuertes y mucho combustible. Entonces este va a ser más pequeñajo, porque solamente va a coger las muestras, las va a meter, y luego con un sencillo cohete va a ir a la órbita. ¡Prum! Con las muestras que ha cogido de la superficie de Marte, seleccionadas por Perseverance. Va a ir a la órbita, de aquí va a ir una tercera misión, que esta va a ser de la Agencia Espacial Europea, y va a recoger las muestras. Se encuentra con la misión que viene de Marte, y juntas se van para la Tierra, y se traen a los laboratorios terrestres para analizarlas en profundidad. Esto es lo que se quiere hacer de aquí al año 2031, si hay financiación suficiente para estas 2 misiones que podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto acabo. ¿Y cuándo vamos a ir a Marte? Bueno, a mí la pregunta me la vienen haciendo desde hace muchos años. Y siempre digo dentro de 20 años. Pero esto lo vengo diciendo desde hace casi ya, no sé, 30 o 40 años. No sabemos cuándo se va a ir a Marte. Ir a Marte es algo muy complejo. No es fácil. Nuestros cohetes, hoy en día, un vuelo a Marte tarda
200 días. Vale, podemos quizás mejorarlo, pero hay que estar en el espacio. Hay que protegerse de la radiación. El habitáculo es pequeño. Hay que aguantar todo ese tiempo. Hay que tener un entrenamiento psicológico muy fuerte para ir hasta allí. Bueno, no lo sabemos. Pero lo cierto es que ya estamos dando pasos de gigante. De hecho, pensar simplemente en una cosa. Y muchos de vosotros más que yo porque sois algo más mayores. Yo nací con la exploración espacial. Yo nací en el año 1954. Y el Sputnik, primer satélite lanzado al espacio, fue en el año 1957. Era una bola con un par de antenas que emitía una señal que hacía pi, 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 que captaban las señales de radio desde la Tierra. Desde el 57 hasta ahora, o sea, una vida humana, hemos sido capaces de ir de un simple satélite que daba vueltas y mandaba señales de radio a explorar todo el sistema solar. Nos hemos posado en Marte, en Venus, hemos metido una sonda en Júpiter, hemos llegado hasta Plutón, a 6.000 millones de kilómetros. No hay rincón en el sistema solar que no conozcamos. 60, 65, 70 años de exploración espacial. Por lo tanto, yo pienso que no se tardará ya mucho y seguramente si todo esto que se está haciendo ahora es exitoso, es posible que esto que veis aquí, que es una simple representación artística, se convierta en una realidad. Y quiero acabar con esta frase que dijo uno de los pioneros de la astronáutica soviética, el ruso Valentín Tsiolkovsky. El hombre da sus primeros pasos en la cuna, pero acaba abandonándola. Quizás como especie llevamos unos 150.000 años, Homo sapiens, sobre la Tierra. Y quizás estamos dando nuestros primeros pasos en la cuna, en la Tierra, pero acabaremos abandonándola y visitando los planetas si evidentemente antes no nos autodestruimos porque tenemos desafortunadamente esa capacidad. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Ha superado con mucho las expectativas que yo tenía. Me ha encantado. Me alegro muchísimo, gracias. Y bueno, ahora se abre un espacio de preguntas. El que levanta la mano, yo le paso el micrófono. Lo del micrófono es porque para que la grabación sea factible y se oiga después en YouTube, pero bueno, esta es para que quede grabado. Vale, gracias. Bueno, muy interesante. Yo me he quedado intrigado con la dichosa roca esa de marciana que encontraron y me pregunto qué iban buscando y cómo descubrieron que era de Marte, porque yo voy por el campo y veo rocas y no se me ocurre pensar que es de Marte. Bueno, pues curiosamente en la Antártida muchas de ellas, efectivamente, eso no es fácil, aunque, bueno, los que cazan meteoritos más o menos saben distinguir un poco el tipo de roca que es, ¿no? Lo que pasa es que da lugar a muchos equívocos, pero básicamente en las piedras que caen de fuera del espacio, que caen mucho, pequeño normalmente, que caen en la zona polar, se pueden ver fácilmente porque quedan sobre los hielos. Y entonces, encontrarse una cosa sobre el hielo allí, como no haya ido uno y lo haya puesto a propósito, voy a engañar aquí yo, voy a poner una piedra para ver si piensan que es de fuera. Normalmente son de fuera, muchas de ellas. Y entonces, primer paso, vemos piedras que ya, incluso por su textura, ya nos hacen pensar que pueden ser de fuera. Y en segundo lugar, después viene el análisis químico, y entonces en ese análisis químico, pues las proporciones que tienes de cromo, hierro, tal, pues son mucho más semejantes a la superficie marciana que las de terrestres. Y entonces ya, sabiendo que es una piedra de Marte, pues lo que se hace es diseccionarla, abrirla, partirla, todos los análisis para ver si hay algún indicio de lo que podía ser restos de vida que haya quedado ahí impregnada, ¿no? De hace 4.000 millones de años. De hecho, esa piedra que estamos viendo ahí es más antigua que las piedras terrestres. Ya sabéis que las piedras en la Tierra más antiguas no tienen más de 3.000 millones de años, porque la acción geológica al comienzo de los tiempos en la Tierra lo removió todo, fundió, y el magma pues dejó, o sea, lo más viejo que vemos tiene más o menos esa edad, que es cuando aproximadamente emergió la vida, unos 2.000, 3.000 millones de años aproximadamente sobre la Tierra. Y eso es lo que se hizo con esa piedra. Esa piedra tiene casi una historia para una conferencia, porque tiene otros 5 elementos por ahí donde se ha debatido muchísimo, que algunos dicen que puede ser, que podía haberlo hecho la vida, pero ya digo que el consenso de la comunidad científica en este momento es que no, que todo eso se puede reproducir simplemente por contaminación. Y bueno, pues hay unas cuantas piedras de estas, sí. Agustín, ¿pudiera ser que Marte, en la época de formación del sistema solar, hubiera ocupado un espacio de confort
como el que tiene la Tierra ahora? Absolutamente. Absolutamente. O sea, el gran enigma hasta hace poco ha sido, joder, ¿qué le ha pasado a Marte? Si Marte ha tenido agua en su superficie, joder, si Marte era un planeta como la Tierra, pequeñito, vale, bien, pero tenía agua líquida. Eso es indudable. O sea, todas las misiones encuentran la evidencia del agua. Y no sabíamos qué le había pasado a Marte. Pues a Marte lo que le ha pasado es que no tiene un campo magnético. O sea, todos sabéis con la brújula que tenemos un campo magnético, nos orienta al norte. Bueno, pues Marte perdió su campo magnético porque dentro no tiene lo que se llama una dinamo, es decir, material fundido que con la rotación del planeta y junto con las corrientes eléctricas que se generan en su interior genera esta especie de imán, y ese imán nos protege, porque todo lo que llega del viento solar, sobre todo partículas cargadas, salen rebotadas. O sea, nosotros tenemos un escudo protector inmenso, que es la magnetosfera, es el campo magnético que tiene la Tierra. Marte perdió este campo magnético y ahora, con las últimas misiones espaciales, se está encontrando como el golpeo continuo, sin parar, de partículas que llegan del Sol a las moléculas de la atmósfera de Marte, hacen así como las canicas, ¡tac! Y como tiene Marte muy poca gravedad, se evaporan. Y eso, siglos y siglos y siglos y siglos, ha vaciado Marte de su atmósfera. Y tiene esa atmósfera tan pequeñita, tan tenue. Pero efectivamente, Marte fue un planeta habitable. Ha habido una esperanza para la vida, quizás corta, porque no sabemos cuánto tiempo tarda la vida en prender. Sabemos que una vez que prende, va muy rápida y es muy difícil acabar con ella. Lo tenemos en la Tierra. Especies sí, digo vida, en su conjunto. Por lo tanto, si el tiempo que hubo agua líquida en Marte y que estaban las temperaturas apacibles y agradables, como para que la sopa primigenia diera lugar a la formación de vida, pues no lo sabemos. Entonces, por eso se está explorando Marte, claro. Sí, tres preguntas. Una sobre cómo condicionan los impactos en Marte de cara a lo que es el despliegue de la investigación científica, presencial, etc. La segunda, si es que hay previsto algún tipo de recogida o evitación de depósitos de basura en Marte de cara a la colonización. Y por último, sobre la vida endolítica, si es que puede dar algún tipo de reseña actual. A ver, lo de la basura, pues la verdad es que no lo sé cómo lo tendrán estudiado, pero seguramente será reciclar. Lo más normal es que se intente reciclar todo. Eso casi seguro. Impactos. Bueno, no es la Luna. La Luna es un problema, porque a la Luna se va a ir y hay planes para establecer una base. Bueno, y además ya estáis viendo que esta es otra derivada de lo que estoy contando, cómo el sector privado está entrando. Ahí tenéis al Musk o al del SpaceX, ¿no? A toda esta gente que está metiendo dinero porque saben que el espacio es un negocio. Bueno, están pensando en turistas espaciales y tal, que a mí me parece una aberración, pero bueno, en fin. Entonces, a la Luna se va a ir. La Luna es un peligro porque en la Luna no hay atmósfera y entonces ahí sí que hay que tener mucha precaución con los impactos. En Marte no hay tanta tasa de impactos que puedan hacer daño. Pero no se ha pensado, que yo sepa, en hacer bases subterráneas, que es lo que se ha pensado en la Luna, para el tema de los impactos. Entonces yo me imagino que en principio el riesgo será muy pequeño y todo lo que yo he visto hasta ahora, que casi es ciencia ficción, pues esto que tenéis aquí en la imagen es casi ciencia ficción, está pensado siempre sobre la superficie. Luego yo creo, de hecho, mira, cuando sucedió este evento que os he enseñado antes de esta especie de festón o pluma que se levantó en la atmósfera de Marte hasta 200 kilómetros, una de las hipótesis que se barajaron fueron la de los impactos. Y no, realmente buscamos en la superficie de Marte, por donde salió la pluma esta, a ver si había algún cráter por allí, y no. No se dan tanto como en la Luna, por poner un ejemplo comparativo, son mucho menores. ¿Y la otra pregunta era? Sobre la vida endolítica, dentro de las piedras. Pues esa es sí, esto es una de las... A ver, los microbiólogos que yo conozco, bueno, que trabajan en astrobiología, piensan que esa es una de las grandes posibilidades para la vida en Marte. Que estén, pues como en Río Tinto, bichejos que se comen el hierro, que viven de comerse el hierro marciano.
pero no lo sé, no lo sé. Esa es una de las grandes hipótesis. De hecho, la biota que hay bajo la superficie terrestre no sé si es mayor incluso que la que hay por encima de la superficie. O sea, es decir, el mundo que está por ahí abajo en los 2 metros o 3 o de profundidad es riquísimo. Entonces, esa es una de las cosas que se piensa que pudiera ser un nicho para la vida. Sobre todo si, tal y como se ha visto en algunos sitios, hay agua líquida por abajo. Entonces sí. Pero no. De hecho, taladrar, y con esto acabo la respuesta, taladrar en la superficie de Marte es muy difícil, es muy complicado, porque no puedes echar el agua para hacer se evapora. Entonces es muy complicado. Son problemas de ingeniería que muchas veces pues, no pensamos porque pensamos que es igual que en la Tierra. Y entonces, por eso no ha habido tanto taladramiento en la superficie de Marte. Siempre se ha quedado. Los taladramientos han sido muy cortitos en profundidad. Así que por abajo hay mucho de lo que hablar, efectivamente. Esa piedra que ha aparecido en la Antártida, que ha llegado a la Tierra, pero ¿cómo ha podido escapar de Marte? Ajá. Bueno, esta piedra, sí, no he contado la historia porque es muy curiosa. A ver, lo más probable es que esta piedra no sea de ningún volcán, por la estructura que tiene, pero se haya escapado por un impacto. Se cree que uno de los grandes impactos de Marte, o sea, en Marte, por ejemplo, esa especie de depresión, que es un agujero que llamamos Elas, que antes se veía muy bien en el mapa, eso fue un impacto inmenso. Y eso saltó al espacio, soltó piedras por todas partes. Entonces, casi seguro que esta piedra salió de un impacto. Y estuvo viajando, se cree, unos 16 millones de años por el espacio, porque se puede trazar muy bien la abundancia isotópica de elementos con respecto a lo que le están bombardeando desde el Sol, ¿no? Entonces, lo más probable es que desde que salió estuvo vagando y bueno, pues llegó a la Tierra y ahí se ha encontrado. Y hay unas 25 piedras de Marte, seguras de Marte, en la Tierra ya encontradas. Pero esta es la más interesante en cuanto a los resultados de los análisis que se han hecho sobre ella. Las demás se sabe que son marcianas porque tienen la misma composición química, pero no tienen interés. Al menos no se ha encontrado nada como en esta, ¿no? Pero sí, es una piedra seguramente lanzada desde un impacto. Marte tiene una gravedad muy pequeña, es un planeta pequeño, entonces es muy fácil. O sea, si pegásemos un salto no es como la Luna, pero es 1/3 aproximadamente de la gravedad terrestre, con lo cual es muy fácil soltar cosas. Por eso dije que el volcán, cuando expulsaba las piedras, aquí en la Tierra, pues bueno, sale, inyecta las cenizas hasta unos 20 kilómetros de altura, supera la tropopausa, hasta unos 20 kilómetros de altura, y luego circulan con la circulación general de la atmósfera y llenan todo de polvo. En Marte, vamos, se va volando eso, o sea, rapidísimamente. O sea. Las tormentas creo que son un gran peligro para todas estas expediciones. Pues, ¿cuánto tiempo duran? Sí, las tormentas vienen a durar unos 2 meses, las grandes, unos 2 meses, 3 meses de la Tierra. El problema es que cubren todo el planeta. Y el otro problema es que hay muchas tormentas pequeñas. Tormentas que tienen pues, la extensión, vamos a decir, de España más o menos, de ese tipo hay muchas. Y son impredecibles. Sí sabemos cuándo se van a formar. O sea, la época de tormentas, cuidado que estamos en la época de tormentas, pero cuando una de estas explota, no lo sabemos, para llegar a ser completa. Y efectivamente, el peligro es lo que he dicho. El polvo que levantan son partículas de 4 milésimas de milímetro, 1 milésima de milímetro, se impregnan, se meten por todas partes. Y es muy curioso porque, así como el Opportunity murió cuando el polvo se depositó en los paneles solares y dejó la radiación solar de llegar a los paneles y no se pudo alimentar y cascó. Bueno, pues en Curiosity, que ha sobrevivido porque tiene las baterías radioactivas, pues curiosamente en alguno de los instrumentos donde se había posado el polvo, las ventoleras después que ha habido, la han limpiado. Y ha vuelto a quedar. Hemos visto el polvo depositarse y largarse. Bueno, no todo, pero limpiarse. Estaba pensando en la recogida de las muestras que nos has dicho y que después vaya otro a recogerlas. En el medio hay una tormenta. Ah, pero no se cubre, no se cubre. No. Es muy fino, sí. Uy, mover las dunas. Claro, cuando hablamos de tormentas de arena, en realidad son tormentas de polvo, porque es polvo, no es arena. O sea, no es la arena que podemos pensar de la playa, o sea, con granitos de silicio de 1 milímetro, medio milímetro. No, es muchísimo más fino, es polvo.
auténticamente, o polvo talco, o sea, muy fino. Entonces, claro, se pega por todas partes, pero no llega a depositarse en grandes cantidades como para cubrir a uno de los depósitos de que se dejen ahí, y seguramente, no lo sé, aquí voy a hablar por hablar, pero es posible que incluso lleven algún identificador, llevan algún chip de radio y tal, y aquí hay uno. Es posible, no lo sé, no lo sé. Sí, Agustín, en la Tierra hay placas tectónicas que, bueno, están en movimiento y quizá justifiquen pues, terremotos y demás. Bien. Sin embargo, Marte tiene una sola placa tectónica, ¿no? Y, sin embargo, tengo entendido que hay movimientos sísmicos importantes, que quizá eso mismo fuera un inconveniente importante si quisieran hipotéticos humanos que lleguen a Marte vivir bajo tierra por esos movimientos sísmicos. Sí, Esos... bueno, no son... A ver, ahora justamente en Marte hay una plataforma que se llama InSight, que no tiene ruedas. Es una plataforma, está allí posada, y tiene una estación meteorológica, y esa plataforma, bueno, cámaras y demás, es una estación sismológica. Es la primera estación que ha ido a Marte para estudiar el interior de Marte, y estudiar precisamente esto. ¿Se han detectado terremotos? Sí. Fijaros si es sensible esta estación sismológica, que cuando un das débil de estos, o sea, un remolino de viento, o sea, los remolinos estos vienen a tener unos 50 metros, los más grandes a lo mejor son como un campo de fútbol, son mucho más grandes que los de la Tierra, que estos remolinos de polvo, no, son enormes. Entonces estos remolinos de polvo pues están girando en el aire, levantan el polvo y ejercen una pequeña presión en la superficie. Bueno, pues esto los sensores de este instrumento los capta. Y hasta ahora ha habido, no sé si han sido un terremoto importante, pero mucho más débil que el terrestre. Lo que ha venido a confirmar o sea, no hay ningún peligro por parte de terremotos, más está en la parte de impactos, de haber algún riesgo, y por supuesto en el polvo, que estropee los instrumentos y demás. Y lo que sí ha sido importante es para conocer el interior de Marte y saber que Marte, a ver, no está totalmente muerto. Tiene un campo magnético remanente muy pequeño, pero prácticamente lo que ya se sabe es que esa fue la razón fundamental, porque es muy poco intenso ese campo magnético, la razón fundamental para perder la atmósfera. Pero lo que es terremotos, ahí podemos estar tranquilos. Bueno, pues agradecerte de nuevo y no sé, estoy emocionado porque este momento lo esperaba desde hace muchísimo tiempo y te agradezco infinito. Así que a vosotros por vuestra asistencia para oír cosas de Marte. Muy bien. Espero que os haya gustado y por lo menos os haya despertado un poco, bueno, pues ese interés, esa curiosidad de conocer que todos tenemos, pero pensando que Marte pues pudo ser un hermano de la Tierra, pero quizás pues no pudo prosperar la vida allí, no sabemos. Esa es la gran incógnita. Pero si se encuentra, recordar esto, seguramente es el mayor descubrimiento de la humanidad, casi seguro. O eso al menos dicen los que entienden más que yo. Bueno, pues muchas gracias.